Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están conectados. Me presento, mi nombre es Pablo Ramírez, profesor de física del Instituto Chacabuco de Colina. Y en esta ocasión, a diferencia de otras, no voy a dar la charla yo, sino que también va a haber una especie, yo voy a ser el entrevistador, a una persona que trabaja directamente con lo que es la física pura y que también nos pueda complementar más acerca de lo que pasó hace muy pocos días con respecto al descubrimiento del quinto estado de la materia y la involucración que tiene todo el concepto de la microgravedad, de por qué este experimento se hace fuera de la Tierra y otras cosas que podemos sacar provecho a este invitado. Se los presento. Él es Christopher Morales, licenciado en física de la Universidad de Santiago y también doctorado en física de la misma institución. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias, Pablo. ¿Se escucha bien, cierto? ¿No hay problema? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, sí. Se agradece mucho por la invitación y también se agradece mucho este tipo de iniciativa. Sobre todo porque permite poder acercar un poco la ciencia a la gente. Y eso es muy importante hoy en día. Voy a contar un poco más de mí. Yo trabajo en CEDENA, el Centro para el Desarrollo Nacional de la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Santiago. Específicamente yo trabajo en propiedades magnéticas de la materia. Soy doctor en física, como bien lo dijiste, y trabajo mucho en física de estado sólido, que ese es más o menos mi área de trabajo. Ya. Entonces eso quiere decir que tiene que ver justamente con los estados de la materia. Sí, es uno de los estados de la materia. Qué bien. Justamente esa es la gracia de poder también contar contigo y con tus conocimientos, porque hace muy poco se descubrió y se dijo en internet el tema del experimento sobre el quinto estado de la materia, y como esta instancia es para todos, hemos querido también hacer preguntas y también conversar desde lo básico hasta lo más complejo para que todo el mundo pueda entender de qué se trata. Entonces la primera pregunta para ti, y ahí vamos desarrollando el tema, es ¿qué es lo que realmente significa o cómo se define un estado físico de la materia? ¿Qué significa? ¿Qué es eso que nos pasa en el colegio y que es tan importante? A ver, normalmente hablamos de un estado de agregación de la materia o fase, ¿ya? A la forma en que los constituyentes de la materia se ordenan y las interacciones que las gobiernan entre sí. Si entendemos como una interacción el acercarse o el alejarse entre las moléculas o los átomos en la materia, entonces si nosotros tenemos átomos que están muy ligados entre sí, y por lo tanto entonces ya no hay un movimiento entre ellos, a lo más hay oscilaciones en su posición, estamos hablando de un estado sólido. Pero si ya tenemos un grado de interacción menor y por lo tanto entonces ya hay un movimiento relativo entre las partículas, ahí ya podemos hablar de un líquido. Y ya cuando estas partículas se mueven de una manera casi independiente, porque donde esté una no va a originar problemas en la ubicación de la otra, ahí hablamos de un sólido. Y ya cuando la temperatura es tanta, este átomo C es capaz de disgregarse y tenemos electrones en un lugar y protones en otro, ahí ya tenemos lo que se llama un plasma. Un plasma es lo que se conoce como un gas ionizado, básicamente. O sea, cargas eléctricas disgregadas dentro de este plasma. La energía cinética es tanta que es capaz de romper la atracción o la repulsión eléctrica. Entonces estamos hablando de un conjunto de átomos que, si bien es cierto, en el colegio nos pasan en materia, y que dentro de ese concepto existe la energía, como dijiste tú, la energía cinética, y estos se van separando, se van juntando en la medida que
tengan una cierta energía y también existe también el concepto de temperatura y calor. Ahora, dentro de eso... en cierto modo, la temperatura es una cuantificación del estado cinético del sistema. Exacto. O sea, entonces, a mayor temperatura, más energía cinética tiene este sistema, independiente del que sea. Y esos estados de la materia que acabas de nombrar son los que existen actualmente en el universo, en la Tierra. ¿El ser humano puede interactuar con ellos fácilmente o pueden haber otros? Compleja esa pregunta, pero hasta el momento lo que sabemos es que hay eventualmente 5 estados de la materia, hasta el momento. Hay otros que se consideran, pero son teóricos, eventualmente. En el universo ya tenemos básicamente los 4 estados de la materia. El condensado de Bose-Einstein no se genera de manera espontánea, por decirlo de algún modo, porque las temperaturas que se necesitan son del orden de millonésimas de Kelvin. Ya. Es una temperatura muy, muy baja, y la temperatura que tenemos nosotros en el espacio abierto, es decir, lejos de cualquier estrella, en el espacio abierto es de 3 Kelvin, y eso es muchísimo más alto que lo que se requiere para que haya un condensado de Bose-Einstein. Entonces, visto desde esa perspectiva, lo que tú tienes en el universo son 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma, y eventualmente a nivel universo, más del 99% de la materia es plasma, y el resto se reparte entre los otros componentes, y eso es porque las estrellas son plasma. Es un dato súper interesante, porque en verdad cuando uno está haciendo clase, generalmente se confunde mucho las mismas propiedades que uno ve acá en la Tierra, como por ejemplo el fuego, y uno les pasa astronomía a los chicos, estamos hablando de séptimo hacia arriba, y creen que las estrellas son de fuego. ¿Cuál es la diferencia ahí entre el fuego y el plasma? ¿Sí? Para que la gente lo sepa. La verdad es que la diferencia no es mucha. De hecho, el fuego es un tipo de plasma. Ya. Si tú pones una llama en medio de una descarga eléctrica, tú vas a encontrar que el fuego es capaz de dispersarse. Va a haber una parte que se va hacia el polo positivo y una que se va al polo negativo. Claramente lo que tú necesitas para eso es una gran diferencia de potencial. No sirven los 1,5 volts de una pila, pero sí con unos 3.000, 4.000 voltios es capaz de separarse el plasma de una llama. Claro. Bien. Ahora, la diferencia entre una llama como tal y una estrella, la gran diferencia está en la gravedad. Es tanto el plasma, es tanta la masa dentro de ese plasma llamado estrella, que por lo tanto entonces es capaz de gravitacionalmente soportar la repulsión que ejerce sus propias cargas eléctricas. Y en ese sentido, para ir conduciendo también a lo que es literalmente el quinto estado, y que la gente lo sepa también, el estado se llama, o lo llaman, condensado Bose-Einstein. Primero que todo preguntarte, ¿quién es Bose? ¿Quién es este famoso científico que de repente aparece como nombre en un estado, pero todo el mundo conoce a Einstein, pero no conocen a Bose? Incluso hay algunas personas que creen que es pariente de Miguel Bosé, no te lo miento, porque los apellidos, tú sabes que coinciden. Entonces, de alguna forma, preguntarte, ¿quién fue Bose y cuál fue su relevancia en esto? A ver, Bose fue un físico matemático indio, ¿ya? Y él básicamente hizo un aporte súper importante para la ciencia en su momento, y fue... Pongámonos en contexto, más o menos en el año 1900, Planck empezó a estudiar un fenómeno que se llamaba la radiación de cuerpo negro, ya, que guarda relación con el espectro de emisión de los objetos que tienen una temperatura muy elevada. Y lo que encontró Planck era algo que contradecía todo lo clásico, y por lo tanto se le llamaba la catástrofe ultravioleta. Ya. Porque
que básicamente lo que decía la teoría clásica es que un objeto que irradia o que alcanza régimen ultravioleta, como el Sol, necesita una energía infinita para poder emitir. Y como bien sabemos, eso contradice todos los principios de la termodinámica. Por lo tanto, entonces, Planck, para poder analizar eso, tuvo que inventar nueva física, que es lo que se llama la mecánica cuántica. Claro. Él modificó los preceptos de la mecánica clásica, puso algunas hipótesis ad hoc y funcionó. Bose dedujo las expresiones de Planck, pero no las dedujo desde la mecánica clásica, sino que las dedujo de otro tipo de postulados, que son los postulados cuánticos. Y él publicó su trabajo, pero dado que su trabajo y él en general no eran muy conocidos, entonces en un atisbo de personalidad único, se me imagina a mí, él tomó su trabajo y lo envió a Einstein, más o menos en el año 1920. Y Einstein, al notar el peso de este trabajo, lo traduce al alemán y lo envía a una revista de física. Ya, me vas a disculpar porque mi alemán no está muy actualizado, ya, pero es como el Journal of Applied Physics, pero en alemán es la Zeitschrift für Physics, ya. Okay. Y al traducir este trabajo, ya, Einstein hace que la figura de Bose tome peso, pueda venir desde la India a trabajar a los laboratorios europeos, ya, y queda ese germen en Einstein de que posiblemente no solo con fotones pueda ocurrir esto, sino que podría pasar con átomos. Y esa es la idea que originalmente comienza a tomar forma para lo que se llama el condensado de Bose-Einstein. O sea, él influyó en el estudio del mismo Bose para que él siguiera con su trabajo. Claro, de hecho es bien interesante ese tema porque Einstein recibe el trabajo de Bose a una muy avanzada edad, más o menos a los 40 años, aprox. Y cuando Einstein escribe este nuevo trabajo sobre la condensación de Bose-Einstein y la estadística de Bose y Einstein, Einstein en general ya era muy mayor para lo que se llama el canon científico. Y sin embargo este paper alcanza a tener mucha relevancia a nivel mundial. Ahora, esto fue más o menos en el año 1920, pero para poder alcanzar y construir los primeros trabajos experimentales fueron recién en el año 1995. O sea, si lo analizamos bien, las técnicas experimentales para poder obtener un condensado de Bose-Einstein son relativamente nuevas. O sea, tienen 35 años, 35 años. Más o menos. Ya. Ellos dos hicieron la parte teórica, podríamos decirlo, y pasaron 70 años para llegar al experimental. A los primeros experimentos, sí. Ah, bien. Eso es fundamental porque hay unas preguntas también que yo he visto también en internet de personas que confunden un poquito los estados de la materia y también el tema de la temperatura con el calor. Tú delante dijiste que ya el espacio en sí o afuera de la Tierra tenemos 3 Kelvin. Para que la gente lo sepa. ¿Qué significa llegar al 3 Kelvin, al 0 Kelvin quizás, el cero absoluto? ¿Cuál es la relación con los grados Celsius y si es que aquí en la Tierra podemos ver eso? A ver, la escala Celsius es lo que se llama una escala relativa. Y en general muchas de las escalas termométricas que utilizamos nosotros son relativas a ciertos hitos, ¿ya? Celsius decía que a 0 grados Celsius o centígrados el agua se congela y a 100 grados centígrados, en condiciones normales, ¿cierto?, el agua ebulle. Y
ese 0 y 100 lo dividió en 100 intervalos y cada uno de esos intervalos es 1 grado Celsius. ¿Ya? Lo mismo hizo Fahrenheit en su momento. ¿Ya? Nada más que Fahrenheit lo hizo con la temperatura de su cuerpo y la temperatura con sal de amonio, que son los famosos 0 grados Fahrenheit y 140 grados Fahrenheit, más o menos. ¿Ya? La escala Kelvin está relacionada con la energía cinética de un sistema. Por lo tanto, entonces, si nosotros extrapolamos, el 0 Kelvin sería el instante en que ya no hay movimiento en el sistema. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, cuando ya las partículas no se mueven, tu sistema se encuentra en 0 Kelvin. Eso es desde el punto de vista clásico, ¿ya? En el punto de vista cuántico, tú ya llegas a un intervalo en que, debido al principio de incertidumbre, ¿ya? Tú no puedes medir correctamente posición y velocidad al mismo tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, si tú dices que las partículas están quietas, por el principio de incertidumbre, tú no podrías decir cuál es la velocidad que tienen. Entonces, esa discrepancia entre lo clásico y lo cuántico, ¿ya? Origina lo que se conoce como energía de punto cero. ¿Ya? Eso es súper importante para que también la gente entienda que no estamos hablando de la física comúnmente que uno pueda tratar o que encuentra en los videos cuando hacen los cambios de estado de la materia, sino que estamos hablando de otra física. Que las moléculas ya no están... Bueno, estamos hablando de... No, porque aquí ya a escala cuántica tienes que recordar que aparece el fenómeno que se llama la onda partícula, que es el efecto de Broglie. Entonces, a pequeña escala, o sea, nosotros, objetos macro, tenemos una longitud de onda, pero nuestra longitud de onda es de unos pocos nanómetros. Entonces, como objetos somos localizables. ¿Sí? Okay. Una onda, de por sí, es un objeto que no es localizable. Si tú haces oscilar una onda en una cuerda, por ejemplo, la onda está dentro de la cuerda, pero tú no puedes decir dónde precisamente está, porque está en toda la cuerda, ¿cierto? Lo mismo pasa con los átomos. A esa escala, cuando tú dices, ok, es una partícula, entonces tú dices, está aquí. Pero cuando tú dices, pero también es una onda, no está. Claro. Porque sus propiedades están en todo el espacio, por decirlo de algún modo. Eso es súper importante también mencionarlo debido a que ya el comportamiento cambia, ya ahí tú mencionaste al principio el incertidumbre, que no todos lo manejan bien, que se ve en el colegio en algún momento, pero que también eso es súper importante para lo que se está haciendo hoy día en términos ya de tecnología, de física, que solamente se habla de física cuántica, pero no se llega más allá. Ahora, eso que tú mencionaste de la temperatura y lo que pudiste explicar, ¿cómo se puede llegar a esa temperatura 0 Kelvin o cómo se sabe específicamente los menos 273,15 grados Celsius que uno puede encontrar? ¿Cómo lo hacen los científicos para poder llegar a ese extremo de temperatura? O sea, no se puede llegar, y ese es el punto central de todo esto. La energía de punto cero indica que tú no puedes alcanzar el 0 Kelvin. Puedes acercarte mucho, como es en el caso del experimento de Bose-Einstein, pero nunca vas a poder alcanzar esa temperatura. Ya. Okay. Ya, eso desgraciadamente, es un límite físico realmente. Ya. De hecho, hay gente que a eso le llama la tercera ley de la termodinámica, que es la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto. Claro. De forma experimental, al menos. Y si llegara, como dices tú, en forma teórica, se sabe que está el 0 Kelvin, el cero absoluto, pensando e imaginándonos también para que los demás entiendan, ¿cómo podría ser el estado Bose-Einstein? ¿Qué forma podría tener? ¿Cómo podrían estar los átomos?
para hacernos como una especie de imagen, si es que se pudiese. O sea, bueno, de partida los condensados de Bose-Einstein se han logrado en estado gaseoso. Ya. Entonces, vendría a ser como una burbuja de gas que se enfría. Ya. Pero que se enfría tan lentamente que no es capaz de solidificarse. Ah, ok, ya. Porque, por ejemplo, el oxígeno, ya, aproximadamente a los 200 Kelvin, más menos, como a los 70 Kelvin, el nitrógeno líquido, pongámoslo, el nitrógeno a los 70 Kelvin se vuelve líquido, se licúa. Sí. Abajo de eso, como a los 30 o 10 Kelvin, se vuelve sólido. ¿Ya? Este es un gas que se enfría de una manera tan paulatina, tan lenta, que no es capaz de solidificarse. Porque cumple con algunos criterios. Por ejemplo, tiene que ser un gas muy diluido. Entonces significa que hay muy pocas partículas de gas dentro del recinto y por lo tanto entonces no están lo suficientemente cerca como para juntarse y volverse un sólido. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista microscópico, ya, lo que nosotros observaríamos es que cada átomo individual se comportaría como una onda individual, pero producto de este superenfriamiento, ya, esta onda individual comienza a interferir y a superponerse con la de sus vecinos. Y por lo tanto, desde el punto de vista cuántico, al final, todo el conjunto de átomos adquiere una sola función de onda, un solo modo de vibrar. Y a ese modo de vibrar es lo que mucha gente le llama el superátomo, porque es como un solo modo de vibración para todo el material. Ya, un solo nivel de energía. Es una forma en donde podríamos imaginarnos que es algo, un trabajo en conjunto que se hace. Claro, es un modo de oscilación colectivo entre los distintos modos de vibración que tendría cada átomo individualmente. Y con respecto al mismo nombre que se le da a este estado de la materia, pues nosotros sabemos sólido, líquido, gaseoso, y que más o menos ocupamos esas palabras en el lenguaje también, y sabemos cuando algo sólido, líquido, gaseoso, sus propiedades. Lo mismo ahora con el plasma, que estamos recién entendiendo un poquito mejor. Lo llaman condensado, o sea, condensado. El primer término que se le da a este estado de la materia. Y nosotros sabemos que la condensación es como una especie de traspaso de un estado a otro, del gas al líquido. Entonces, cuando se habla de condensado, ¿por qué se le llama el condensado? Bueno, se espera ya, o realmente no es que se espere, se sabe que en el centro de esta nube de átomos ultrafríos va a aparecer una microgota de gas, o sea, de microgota líquida de este átomo, ¿ya? Por eso se habla de una condensación. El gas se enfría tanto que se produce una microgota. Ah, esa es la lógica. ¿Ya? ¿Y dónde viene el...? Ahora, ojo, es una gota micro o nanoscópica. Ah, claro. ¿Ya? Muy pequeña. Ahora, no es que se pueda ver, y de hecho, en el mejor de los casos, si tú intentaras verla, la acción de verla implica meter más fotones dentro del sistema, y eso posiblemente podría romper la condensación, y por lo tanto rompes el condensado. O sea, es un ente hipotético, por decirlo de algún modo. O sea, sabemos que está ahí, pero la acción de poder verla significaría romper el experimento entero. Ah, claro. Recuerda que en escala cuántica, ya, el problema principal es el observador, porque como son sistemas tan pequeñitos, al observar rompes el sistema. El famoso experimento de la caja, el gato muerto o vivo, bueno, en este caso tú sabes que el gato está ahí,
pero si abres la caja para ver al gato, desaparece. Eso es lo que le pasa a la gota. Ah, claro, por eso es difícil llegar a ese nivel de edición. Por eso, bueno, mi mismo Instagram y en muchas redes sociales se viralizó esta imagen de unos gráficos con colores. Y dicen, se descubrió el nuevo estado y aparece esa foto. ¿Qué es lo que muestra esa foto en realidad para la gente que justamente está pensando en cómo puede ser ese condensado? ¿Tienes por ahí la gráfica o la puedo buscar por internet como para que la discutamos un poco? Sí. No sé si la pueden buscar. A ver si me pueden apoyar ahí, Cristóbal, subiendo una foto. Es la foto de los 3 pics que aparecen de colores. Sí. Ya, pero si no, sí podemos subirla. Y me van a avisar, pero mientras tanto... Ya, más o menos, ¿qué es lo que significa esa foto en particular? Lo que muestra en general es la distribución del momentum, ¿ya?, de las partículas. Vamos a entender el momentum como algo que se aproxima mucho a la velocidad desde un punto de vista clásico. Por lo tanto, entonces lo que estamos viendo nosotros ahí es la distribución de velocidades en la muestra de gas. ¿Sí? Y entonces ahí te muestra efectivamente cada una de esas fotos, ¿ya?, es un instante de temperatura. Entonces, en la primera se ve que la figura está más o menos plana. Sí, y eso es porque la temperatura es muy alta. ¿Ya? Okay. Y por el otro extremo, porque ese es el cuento, la figura del condensado es la central. Entonces se muestra antes de llegar al condensado y después de llegar al condensado. Entonces, lo que nosotros observamos es que la cantidad de partículas que tienen una sola oscilación, ¿ya?, o que tienen un solo cuadro de velocidad, son las que están dentro de esta como campana. Ahora, hay una cosa súper interesante y es el ancho. La imagen central presenta un ancho y ese ancho es el principio de incerteza de Heisenberg, visto realmente de manera experimental. O sea, ahí, como tú sabes que las partículas tienen una velocidad muy fija, no sabes cuál es su posición. O sea, claro, siempre va a haber un ancho por ahí. Y en ese sentido, como muestra más bien, más que la forma en sí, el comportamiento que tiene este estado, porque, bueno, tú comprendes que no todas las personas saben muy bien leer gráficos, por eso ya lo hemos visto con todo esto de la pandemia, que es difícil interpretar ciertos gráficos. Sí, en ese sentido, cuando se habla tú hablaste de fotones delante, de fotones, hablamos de átomos también, de esta burbuja grande que se condensa, aparecen también el término bosón, que de hecho creo que viene a partir del apellido de este científico. ¿Estos bosones tienen alguna influencia en este estado, en este comportamiento que estamos hablando? A ver, sí. De hecho, solo los bosones pueden alcanzar esta fase en la materia. Existen en la naturaleza, y eso se le llama el teorema de la espina estadística, 2 tipos de partículas en la naturaleza: los bosones y los fermiones. ¿Ya? Para poder entender la diferencia que hay entre ellos, ¿ya?, tenemos que entender que existe una propiedad que llamamos el spin, y que hay mucha gente que considera que el spin guarda relación con el giro de las partículas, y eso no es cierto. ¿Ya? El spin es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Ya? Vale decir
porque eso es lo que sale en el colegio, en los libros. Aparece un dibujo, un dedito para arriba y un dedito para abajo. Claro, pero eso no es cierto, ¿ya? El spin es un punto, perdón, el electrón es un punto. Imagínate un punto en el espacio. ¿Tú puedes darte cuenta si ese punto está girando sobre su eje o solo se traslada? Es imposible. No puedes. Sí. Y ese es el problema de los electrones. Como los electrones son puntuales, tú no puedes decir que gira. Pero dado que tiene dos estados, entonces la gente lo supone como un giro a favor del reloj y contra el reloj. Pero realmente el electrón no gira. Es un grado de libertad intrínseco. Entonces, las partículas comienzan a diferenciarse por tres cosas desde el momento en que se origina el spin, o se descubre este grado de libertad llamado spin: por la masa, por la carga eléctrica y por el spin. Ya. Entonces, si algo tiene una masa similar a la del electrón, una carga similar a un electrón y un spin que puede ser más o menos un medio, entonces tú dices, esa partícula que yo tengo es un electrón. Es una forma más de discriminar entre partículas, ¿sí? Ahora, si tu spin es semi-entero, es decir, un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, ahí se dice que tu partícula es un fermión. Y si tu spin es entero, 0, 1, 2 y 3, 4, 5 y así, esa partícula es un bosón. Bosón es el término que le dio Paul Dirac a las partículas con spin entero, en honor a Bose. En honor a este mismo científico. Y eso, y los bosones con este mismo estado, ¿cuál es la relación que tiene el bosón con este estado? A ver, más de la parte lo que ocurre es que los fermiones, es decir, aquellas partículas que tienen un spin semientero, obedecen lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Si lo analizamos, por ejemplo, como los asientos en una micro. Entonces, a medida que van subiendo las personas a la micro se va llenando con pasajeros que se ubican en cada asiento. ¿Sí? Ahora, los bosones no obedecen este principio de exclusión. Perdón, dije el principio de indeterminancia, ¿cierto? Me equivoqué. Sí. Perdón. Existe lo que se llama el principio de indeterminancia de Pauli. ¿Ya? Y el principio de Pauli es lo que te dice que los electrones en un átomo se van llenando como los asientos en una micro. Entonces, tú vas sentando un pasajero en cada asiento y no puedes sentar a 2 electrones en el mismo asiento. ¿Sí? Claro, tiene que sentarse. Los bosones, en contraposición a ese comportamiento, no obedecen este principio de exclusión de Pauli. Y por lo tanto sería como que yo puedo tomar a todos estos pasajeros y sentarlos en un puro asiento. Por eso nosotros decimos que el condensado de Bose-Einstein no puede tener una analogía clásica, porque no puedes poner a las 45 personas sentadas en un asiento y que queden cómodas, por decirlo de algún modo. Claro. Ahora, ese mismo, ya que estamos hablando ya del experimento en sí, cómo se están relacionando estas partículas, también leí en internet que salía mucho el tema de que para el experimento que descubrió esto se ocupó el gas de rubidio. Cuando se hacen experimentos, y también según tu experiencia, esa selección de los gases viene, ¿por qué razón? Para elegir cierto gas o cierto elemento. ¿Por qué ahora se ocupó el rubidio en este caso? Bueno, en particular tú puedes lograr condensación de Bose-Einstein con otros átomos en general. Se ha logrado mucho con átomos alcalinos, es decir, los que están en el primer grupo de la tabla periódica. Sí. Ya. Tenemos con sodio, con cesio y con rubidio.
Lo que ocurre es que tú necesitas, existe el experimento que se llama la láser tramp, ¿ya? La trampa láser, y tú tienes que, la trampa láser es un conjunto de 6 láser, ¿ya? Que apuntan en X, en Y y en Z, ¿sí? En las 6 direcciones del plano cartesiano, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Tú tienes que sintonizar estos láser, ¿ya? Estos láser se tienen que sintonizar en una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia. Y por lo tanto, en el caso de los metales alcalinos, como tienen solo un electrón en la parte de afuera, es fácil encontrar y medir y sintonizar los láser en esa frecuencia de resonancia. No así con otros gases. Por eso es que se utilizan gases alcalinos. Es por un asunto práctico en este caso. Más que nada es porque no... A ver, es mucho más fácil encontrar un gas que trabaje a las frecuencias que tú tienes en tu láser a construir un láser para poder hacerlo con cualquier gas. Mira, y eso es como bien raro, entre comillas, para todos, porque cuando yo me imagino, por ejemplo, los experimentos que se han hecho con láser, o cuando uno va a la bibliografía de todos los experimentos que se han hecho, el láser como que se asocia mucho al calor, a la subida de temperatura. Cuando uno invade algo con un láser, se quema. En las películas aparece siempre eso, como que se derrite algo. Pero al parecer estos láser no están haciendo eso. Entonces, de alguna forma... estos láser enfrían. Esa, para que los demás entiendan, ¿cómo entiende eso de láser? ¿Te recuerdas de lo que te dije de la absorción resonante? Que tienen que iluminar en la frecuencia de resonancia. Bueno, claro. Cuando yo con un láser en la frecuencia de resonancia impacto un átomo, ese átomo se excita, ¿ya? Y si recordamos el principio de Bohr, cuando un átomo absorbe un fotón, ¿ya? Pasa su electrón a estar en un nivel excitado y después lo que hace es emitir un fotón. Claro. ¿Sí? Sí. Ya. Cuando tú logras hacer esta absorción resonante, el fotón que se emite tiene más energía que el fotón que llegó originalmente. Y por lo tanto, entonces, la energía cinética baja. Ah, ok. O sea, en vez de que haya un equilibrio, lo que sale tiene más energía de lo que entra. Claro, esa es la idea central. Ahora, no es un proceso muy rápido. Es un proceso lento, se tiene que hacer cuasi estáticamente. Porque recuerda que también tienes que considerar que lo que se llama el efecto Doppler. Porque si el átomo se mueve en una dirección, tiene una frecuencia, y si se mueve en la dirección contraria, tiene una frecuencia diferente. Claro. Entonces hay un corrimiento Doppler cuando tú estás iluminando. Entonces, en la medida que va bajando la temperatura, claramente tú tienes que ir sintonizando tu láser para poder seguirle quitando energía al sistema. ¿Se sabe más o menos cuánto uno se demora en hacer eso? Bueno, ¿se demoran los científicos en hacer eso? Depende mucho del volumen. Por ejemplo, en el Gran Sasso se logró sintetizar 1 metro cúbico de gas, de vapor de rubidio, y se logró alcanzar, creo que fueron 6 microkelvin. Para una muestra de esa magnitud igual es harto lo que se demora. Por ejemplo, en el laboratorio de la USACH, se usó una parte de la láser tramp, que justo es la parte óptica, y con esa se logró alcanzar temperaturas del orden de los milikelvin, ¿ya? Y más o menos en alcanzar ese estado se demoraron como una semana, aprox. Y que está constantemente ahí invadiendo este gas de alguna forma, porque es más o menos para explicar a todos y que todos podamos entender de cómo son estos experimentos, porque uno se queda con lo que ve en internet o en las películas, que llega un láser en forma recta y está invadiendo algo y es súper instantáneo, pero esto demora, tiene un tiempo de que la temperatura tiene que ir bajando a poco. Es que nunca vas a poder lograr un sistema que enfríe de manera instantánea.
A esta temperatura, no. A esta temperatura, no. O sea, posiblemente tú podrías enfriar el sistema, poner con nitrógeno líquido y cosas así, pero claramente eso no alcanza temperaturas del orden de los microkelvin. Entonces, tú enfrías el sistema, pero llegado el momento ya tienes que empezar a enfriar de esta manera un poco más pasiva, no tan agresiva. Y este es un enfriamiento paulatino. En ese mismo experimento que tú nombraste delante, cuando pasaron los 70 años, en los años 90, ahí se hizo el primer experimento de este condensado, se hizo acá en la Tierra, ¿cierto? Claro. Y al descubrir, ahí se descubrió que estaba el condensado, o todavía no, como ahora. O sea, ahí se descubrió que se podía realizar, o sea, que el condensado de Bose-Einstein era algo más que solo papel y lápiz, sino que era un estado que podían alcanzar los átomos claramente cumpliendo las condiciones del sistema, o sea, temperaturas muy bajas, muy bajas. Y la diferencia entre ese experimento con lo que pasó hace unas semanas atrás, ¿por qué hacerlo en la estación espacial? ¿Qué pasó ahí en relación a la Tierra? ¿Por qué no siguieron haciendo ese experimento? ¿No se perdía o influye algo? O sea, el experimento se sigue haciendo en la Tierra, ¿ya? Se siguen haciendo experimentos de condensación de Bose-Einstein porque es un tema relativamente nuevo, ¿ya? La diferencia es que cuando lo hacemos en la Tierra tenemos la gravedad. Y por lo tanto, entonces, si tenemos una gotita que está condensada ahí dentro de esta nube, entonces nosotros con campo magnético tenemos que compensar la gravedad para que esta gotita siga flotando. Y ese es el problema que tenemos en la Tierra. Nosotros en la Tierra logramos armar condensación de Bose-Einstein, pero nuestro problema es la gravedad. Eso hace que el producir condensado de Bose-Einstein sea por cortos intervalos de tiempo. Estamos hablando de 1500 segundos, unos pocos minutos, más no. En cambio, en la Estación Espacial Internacional, claramente, producto de que no hay que compensar esta gravedad con campo magnético, entonces posiblemente se podría mantener el estado de Bose-Einstein por mucho más tiempo en ambientes de microgravedad. Y eso fue lo que se hizo en la estación espacial, o sea, ¿se hizo el mismo experimento que nos está contando ahora, lo de los láseres? Sí, se hizo la misma instalación, el láser Tram. Ahora, el cuento central de todo esto, no lo mires mucho por lo novedoso, porque puede haber sido un experimento nuevo. Es el mismo experimento que se hace en la Tierra. Sin embargo, el cuento es el siguiente. La gente que monta este experimento es gente muy capacitada, técnicamente hablando. ¿Sí? Entonces, solo tendríamos dos opciones para hacer este experimento. La primera es que se hizo el montaje experimental en la Tierra y se llevó a la Estación Espacial Internacional. Y eso significa que se hizo un montaje de Bose-Einstein o de condensado de Bose-Einstein tan robusto que fue capaz de soportar un despegue y quedar en un ambiente de microgravedad. O por el contrario, se hizo un montaje que se simplificó tanto que alguien que no es técnico en el área, porque si bien son astronautas, no son físicos especializados en óptica láser, entonces se armó un montaje que lo podía armar tal vez no cualquiera, pero sí alguien que no es especialista en el área. Y esas dos cosas son bien importantes. Cualquiera de las dos, o eventualmente las dos. ¿Sí? O sea, ahora, es una proeza más que experimental en sí, es una proeza técnica. Eso es súper importante que lo menciones también, porque este año ha sido como el boom también de conocer en las personas qué es lo que es la estación espacial y por qué se están invirtiendo tanto en esta tecnología, por qué ir a la estación espacial y por qué darle tanto énfasis. También reiterarle a las personas que la estación espacial no es solamente un cuerpo que da vueltas, sino que también ahí se hacen diversos experimentos. Y una de las preguntas que también he visto ahora que están escribiendo algunos que están conectados, que se ha repetido, es justamente este experimento y descubrimiento
este nuevo experimento, ¿qué nos aporta a nosotros como sociedad, como tecnología, como avance? Como alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es la gracia de esto? Porque ahora ya tenemos 4, ahora tenemos 5 estados de la materia. ¿Para qué me serviría? A ver, ¿qué es un láser? Un láser es un conjunto de fotones, ¿ya?, que se mueven de manera coherente. ¿Qué es un bosón? Un condensado de Bose-Einstein es un conjunto de átomos que trabajan en forma coherente o que se mueven de manera coherente. Ahora, los usos que ha tenido la luz láser en la actualidad son miles. O sea, todas estas cosas se hacen por litografía en láser, por ejemplo. ¿Ya? Hasta el día de hoy no hay una aplicación práctica, o sea, que podamos decir, no sé, una batería que funcione en base a condensado de Bose-Einstein. La verdad es que no. ¿Ya? Y eso principalmente es por la cantidad de años que tenemos haciendo estos montajes, que son aproximadamente 20 años. No, 20, 30 años, no es tanto. Entonces, falta tiempo y falta investigación como para poder encontrarle una aplicación práctica a este efecto. Y eso es muy común, ¿ya? Es muy común en ciencias que se aparezca el efecto, es decir, la ciencia básica, y que después aparezca alguna aplicación que se pueda hacer de ello. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico se descubrió en el año 1900 y recién ahora estamos hablando de baterías solares o baterías de litio y cosas así. En el año 1900 nadie podía hablar de sacar electricidad del sol, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, tenemos paneles solares en nuestras casas. No en la mía, pero tenemos paneles solares. Estamos hablando que esto es como una inversión de tecnología pensando de aquí a 30, 40 años más todavía. Generalmente, o sea, hay una brecha de tiempo entre que se postula la teoría, aparece un experimento y después aparece alguien que encuentra algo interesante en esto. De momento, claro, es interesante que se abra nuestra mente a nuevos estados en la materia y entender que la materia es algo mucho más rico que átomos que se mueven o átomos que no se mueven. Hay cosas que son, por ejemplo, en este caso, en el caso de Bose-Einstein, tenemos que es un estado puramente cuántico. Porque si nosotros miráramos un condensado de Bose, lo único que veríamos sería una cápsula de vidrio y adentro hay un gas. Eso también es un dato fundamental, porque cuando uno está yo siempre trato de ligar esto con lo que pasa en el colegio. Porque en el colegio tú sabes que cuando se pasan los estados de la materia, y de hecho se pasan tanto en química como en física, aparece ese orden. Y de hecho, con la flechita del calor y temperatura que dice sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ahora habría que enseñar lo que es el condensado Bose-Einstein, pero no podríamos situarlo en esa categoría. Tendríamos que decir que viene de un estudio más cuántico. No podríamos colocarlo en la misma... Se podría... O sea, sí, pero como por ahí. Porque desgraciadamente como solo los bosones pueden formar un condensado, entonces no todos los átomos van a pasar por esta fase de condensación de Bose. Entonces sería como una bifurcación. Entonces tendríamos un estado de baja temperatura de los bosones y serían materiales que forman condensados de Bose-Einstein y materiales que no lo forman. Y después esas dos ramas pasarían a ser sólidos, por decirlo de algún modo. Está como por ahí entre esa categoría, más que hacia la parte de gas o plasma, está más ligado hacia el sólido entonces. Claro, porque es un estado muy frío. Claro. Eso es una de las cosas que también siempre preguntan cuando uno hace esta clasificación. ¿Y qué hay más allá? ¿Y qué hay más allá? En eso se está haciendo ahora. Ahora apareció este quinto estado y pueden aparecer más teóricos. Tú dijiste antes que habían estados teóricos, pero eso es debido a que hay muchas partículas en el átomo que también pueden hacer otra cosa o que también la materia no siempre parte de un sólido. Se puede
haber algo anterior, o entre medio, entre sólido y líquido hay más. Esos estados teóricos. Bueno, por ejemplo, tú tienes el caso de los coloides. Sí, el gel es un coloide, ¿ya? Los cristales líquidos que están dentro de la tele también son coloides. Y si te fijas bien, son diluciones. Es como, hay partículas sólidas, pero también hay partículas líquidas. Entonces, no es ni sólido, no es ni líquido, también existe lo que se llaman los vapores saturados. Cuando tú haces hervir el agua, esto es algo que se podría eventualmente hacer, pero la idea es que no lo hagan en casa. Pero, por ejemplo, cuando tú pones estos hervidores que uno usa en taza, los hervidores de taza, ¿cierto? Cuando tú los pones, tú eres capaz de observar que el agua se pone como blanquecina. Y eso es porque el gas o el vapor de agua fue atrapado dentro de burbujas que están disueltas en el agua. Entonces ahí tú tienes lo que se llama vapor saturado. No es gas, no es líquido, es un estado intermedio también. Entonces ahí se pueden... hay metaestados en la materia. Por ejemplo, también existe lo que se llama el supercooling. Y esto es algo que genera problemas en muchas casas. Hay gente que utiliza el microondas para calentar agua. ¿Sí? Sí. Pero hay una gran diferencia entre calentar agua con un microondas y calentar agua en una tetera. Cuando tú calientas agua en una tetera, tú tienes una fuente de calor en la parte baja y se forma un ciclo de convección que a la larga calienta todo el agua en la tetera. En el caso del microondas, tú lo que tienes es una onda estacionaria que hace que las moléculas de agua vibren en una frecuencia de resonancia. Y por lo tanto, el calentamiento en el agua dentro de un microondas es distinto porque es un calentamiento más lento. Y por lo tanto, el agua se puede alcanzar temperaturas mucho más altas que 100 y sin que el agua se haya dado cuenta, por decirlo de algún modo, que está en estado de ebullición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno mueve el agua, ¿sí? Esa onda en la superficie rompe la tensión superficial y el agua comienza a ebullir instantáneamente. Y uno ve que las burbujas salen para todos lados y te quema. Eso es lo que se le llama el overheating, el sobrecalentamiento del agua. Eso es porque es agua en estado líquido, pero a una temperatura mayor que su temperatura de ebullición. Mira, qué importante lo que dice, porque igual el hecho práctico que uno dice voy a calentar agua, voy a hervir agua, como si el hervidor y el microondas fuera lo mismo, la cocina, y todos tienen distintos... No, es bien complejo el calentar agua en un microondas. De hecho, por ejemplo, yo prefiero que no la calienten en microondas, porque si el recipiente es demasiado suave, ya, muy parejo, entonces se puede alcanzar este estado de sobrecalentamiento. Y efectivamente esto sí quema. Súper importante. Ya, como para ir cerrando un poquito esta entrevista, y antes de agradecer también tu participación, quisiera que le pudiera explicar también a los que nos están escuchando tú, en lo que tú haces. Tú dijiste que tú trabajas en el magnetismo del estado sólido. A grandes rasgos, sí. ¿Nos podrías explicar qué es lo que haces realmente y de alguna forma hacia dónde va tu trabajo? ¿Tienes que descubrir algunas cosas, se relaciona con la tecnología también? O sea, bueno, yo trabajo en lo que se llama el área de la nanotecnología, ya, principalmente en el área de lo que es la industria de la información. Una de las formas en que se almacena la información hoy en día es a través de cintas magnéticas, ¿sí? Los famosos discos duros antiguos que tenían un cabezal de lectura y escritura. Bueno, la cantidad de información que cabe en un disco duro tiene un límite teórico, ¿ya? Y ese límite es que yo no puedo poner un polo norte y un polo norte juntos porque van a hacer lo mismo que hacen todos los imanes, darse vuelta. Y por lo tanto, entonces yo pierdo información si yo los pongo muy juntos.
La idea es, con litografía nanométrica, poder poner estos elementos tan cerca, pero del mismo modo lo suficientemente alejados para que esto no se produzca. Porque si se produce este giro, tú pierdes información. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en controlación con forma. Entonces, por ejemplo, será lo mismo que sea un círculo, que sea un cuadrado, que tenga un agujero central, que tenga una forma de cono, que sean esferas. En eso yo trabajo, en el efecto de la forma en el campo magnético que produce el sistema. Ese es el trabajo en sí. Y eso es lo que ha sido todo. ¿Esa es tu área de especialidad y donde te enfocaste en el doctorado también? Claro, trabajo en eso y en algo que se llama campo magnético emergente, que es como la producción de campo magnético en estados primigenios de la materia. Ya, eso es también una pregunta que aquí me acaban de hacer, algo muy general. Tú estudiaste física y luego doctorado. Un alumno que está estudiando física, que hay algunos conectados y otros que quieran estudiar física, ¿la nanotecnología es una opción para el futuro, según tu experticia, o puede ser cualquier área de la física recomendable para los estudios? Mira, eventualmente aquí en Chile al menos tenemos dos áreas grandes en física, que son el área de la astronomía, súper importante. No por nada tenemos 10 horas de observación al mes, ya, en los mejores telescopios del planeta. Así que no es menor. Y otra área súper importante es la física de estado sólido. Entre medio de ellas, la nanotecnología es una de esas partes. Bien, interesante para que sepan también los demás, averiguar hacia dónde pueden trabajar y en qué área, porque cuando uno estudia física y la pasan en el colegio son muchas cosas. Entonces en algún momento hay que especializarse y también saber dónde estar y dónde continuar con sus estudios y su trabajo principalmente.